Hola, buen día a todas y a todos. Decía Albert Einstein que la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por aquellas que se sientan a ver lo que pasa. Bien, traigo esta cita porque en el discurso político de cara a las elecciones presidenciales se ha venido estableciendo una supuesta equidistancia. Equidistancia que no viene a ser otra cosa que mantener la igualdad de distancia frente a dos puntos diferentes, frente al uno y frente al otro. Bien. Creo que esa equidistancia es una trampa, es una falacia argumentativa y que es necesario romper con dicha equidistancia. No se puede ser equidistante cuando tenemos un país gobernado por el uribismo que el año pasado, en el 2021, dejó como resultado 94 masacres y más de 169 líderes sociales asesinados. Esto no es normal y no es de una democracia y por lo tanto no se puede ser equidistante frente a esto. Digo esto ¿por qué? Porque últimamente hemos visto muchos candidatos explotar precisamente esa equidistancia en donde buscan equiparar, repito, es una falacia argumentativa, en donde se busca equiparar al uribismo con el principal candidato de la oposición, el señor Gustavo Petro. Repito, es una falacia. No se puede ser equidistante y desde ninguna óptica son iguales. Quien gobierna el país y quien lo ha gobernado en los últimos tiempos ha sido el uribismo. Y solo el año pasado, repito, más de 94 masacres y más de 169 líderes asesinados. Hay que exigirle, por lo tanto, a los demás candidatos presidenciales, si es que se precian de ser demócratas, que condenen absolutamente este tipo de prácticas, este tipo de posición política. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que hemos visto aquí en la historia más reciente de nuestro país es la penetración de las mafias y de la criminalidad. Frente a esto no se puede ser equidistante. Y si quieren poner todo en términos de polarización y de que existen dos polos y que la gente está cansada del uno y del otro y que son iguales, pues no son iguales. Pero si quieren verlo en términos radicales, pues hay que hablar de una posición que es la extrema derecha, repito, que ha usurpado las instituciones, y frente a esa posición de la extrema derecha que tiene nombre, que es el uribismo, se le pone una visión radicalmente opuesta, que es democrática. Una visión que se basa en la república, en la rex pública, en la democracia, en la construcción de la democracia. Así que no todo vale para ganar un voto. Y hablar de una polarización y mantener una supuesta equidistancia en una situación en el país en la que se debate entre seguir por una senda de extrema derecha, antidemocrática, por lo tanto, o de hacer de Colombia una verdadera república democrática, no se puede ser equidistante. Ahora bien, la realidad de nuestro país no se cambia con cambiar unos cuantos representantes en el Congreso de la República, ni con cambiar quien se sienta en la Casa de Nariño. Que esto es bastante importante y que, claro, por supuesto, cambiar las mayorías en el Congreso de la República y cambiar quien esté enfrente de la Casa de Nariño es un paso muy grande, pero sin embargo esto debe ir acompañado de un proceso político que trascienda a estas figuras políticas. Y esto tiene que ver con un proceso de socialización política, que es en definitiva donde se forman y se definen las actitudes políticas. Nosotros nos vamos formando una idea de la política a través del paso del tiempo. Nosotros vamos asumiendo y vamos incorporando ideas y actitudes políticas. Este es un proceso difuso, este es un proceso fragmentado, por lo que necesitamos seguir avanzando en transmitir ideas democráticas. En ese proceso de socialización se presentan diferentes etapas. Una de estas
es cuando nos hacemos una idea general de lo que es la actividad política y entonces atribuimos diferentes connotaciones a lo que es la política. O bien la política es desorden o confusión, o bien la política es corrupción, o bien la política es clientelismo, o por el contrario la política es servicio, la política es deber, la política es cooperación, la política es solidaridad, la política es libertad. A partir de esa idea general de política, nosotros nos ubicamos en algún momento y tomamos un papel como sujeto político. O bien tenemos un papel activo en la política, somos ciudadanos activos, preocupados y que creemos que tenemos influencia e incidencia sobre lo que pasa en lo público, o por el contrario, creemos que somos ciudadanos que tenemos un papel secundario o un papel marginal. Yo, ¿para qué me meto con la política, no? En definitiva, a mí lo que me importa, la política no me va a pagar mis cuentas, yo necesito pagar la luz, el alquiler, etcétera, etcétera. Bien. Después de eso, nosotros tomamos aparentemente ideas o arropamos o nos arropamos con algunas ideas, o bien de un partido, o bien de unos líderes políticos, y asumimos, por lo tanto, algunas propuestas y algunas ideas políticas. Pues bien, concentrémonos en dos aspectos de ese proceso de socialización política. Uno, tenemos que pensar en la política como servicio, en la política como deber, en la política como solidaridad, en la política como cooperación, en la política como libertad. Y a partir de eso tenemos que reflexionar sobre la capacidad que tenemos como sujetos políticos, como ciudadanos, que debemos ocupar un papel central en la política, en donde presionemos cada vez más a aquellos que ocupan espacios de representación popular para que lleven, dada su responsabilidad, el país por la senda que nosotros queremos y por la idea que nosotros queremos. Debemos recuperar el papel de la ciudadanía. No va a cambiar esto con un salvador de la patria. Cambia en la medida que nuestra actitud política, nuestras actitudes frente a la política y frente a lo público cambien significativamente. Es esto, estoy convencido que en este 2022 lograremos dar un paso más en ese camino de hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.